Muy buenos días a todos. La Secretaría de Salud del Estado de Durango, a través del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, les da la más cordial bienvenida al Precongreso Nacional Salud Mental y Educación Básica Nuevos Desafíos 2021. A continuación, vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia denominada Los servicios complementarios en el contexto escolar. Para ello ya se encuentra nuestro ponente, el doctor Roberto Cárdenas Arriola, quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular. El doctor Roberto Cárdenas Arriola, médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, es especialista en psiquiatría con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, diplomado en Administración en Salud por la Universidad Anáhuac, diplomado en Salud Mental del Niño y del Adolescente por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es miembro de la Red Global de Investigación ResearchGate y exprofesor de posgrado y excoordinador de especialidad en psiquiatría en los servicios de salud de Durango. Asimismo, actualmente es el director de normatividad y atención en salud mental en el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, así como colaborador en investigación en salud mental con la Subdirección de Investigación del Hospital General 450. Es consultante en práctica privada y pues bueno, esta es una breve reseña curricular del doctor Roberto Cárdenas Arriola. Realmente pues es muy vasta, es muy extensa, pero para efectos de la ponencia vamos a reducirla a la brevedad. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Roberto Cárdenas Arriola para que pueda iniciar con su ponencia titulada Los servicios complementarios en el contexto escolar. Adelante, doctor, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, doctor, muy amables por su presentación. Pues bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan esta mañana, ya casi mediodía. Vamos a hablar hoy en estas actividades que el Instituto de Salud Mental ha programado para la sociedad, pues un tema muy importante, ¿no? Actualmente sabemos que hay muchos cambios en las sociedades. La pandemia nos ha dejado una serie de reflexiones muy importantes sobre cómo está en el estado de nuestras sociedades, de nuestros sistemas de salud, las fortalezas del sistema educativo, y es por eso que surge el interés por trabajar con gente experta en la que ustedes ya tendrán la oportunidad de ver en la próxima semana para hablar precisamente de cuál es la relación entre la salud mental y los sistemas educativos. Esta mañana pues me voy a permitirles compartirles mi presentación, hablando un poco de lo que son los servicios complementarios que quienes trabajan en estas áreas conocen muy bien. Bien, pues solamente para describirles brevemente cuál va a ser el contenido de esta presentación, vamos a hablar de algunos antecedentes importantes, vamos a hablar de la salud mental de niños y adolescentes, que es una de las áreas principales donde se está enfocando la investigación en áreas de salud mental y su relación con la educación. Ya comentaremos más adelante por qué precisamente este grupo de edad. Vamos a hablar después de la importancia de la salud mental en los entornos escolares. Vamos a hacer unas recomendaciones generales y pues cuáles son las perspectivas que tenemos para el tema de la salud mental y su relación con la educación. Bien, pues les comentaba hace un momento, una de las consecuencias positivas, de las pocas que se pueden considerar como positivas de este periodo tan complicado para la humanidad, particularmente para países como el nuestro, donde ya había previamente una serie de problemáticas muy importantes en lo que tiene que ver con el acceso a servicios de salud, acceso a una educación de calidad y una serie de problemas sociales que estamos viviendo, pues es que se empezó a hablar de salud mental. Lo hemos comentado en diferentes foros, con colegas, en congresos, que la verdad es que yo no recuerdo otro periodo de la historia en el que se haya puesto de manera tan importante, por lo menos en el reflector, el tema de la salud mental
y eso cómo ha impactado a lo que sucede en las sociedades. Si algunos de ustedes recuerdan brevemente cuando empezaron a aparecer los primeros casos de COVID-19 y veíamos a personas tal vez en el súper comprando cantidades impresionantes de papel de baño y ahora tal vez las podemos ver hacia atrás y mucha gente se pregunta ¿por qué hice eso? Bueno, la respuesta está mucho en lo que vamos a ver el día de hoy. No es porque la gente realmente considerara lógico eso. Lo que pasa es que estaba bajo estados emocionales muy importantes, muy fuertes, por ejemplo, como el miedo, como el pánico, en donde definitivamente nuestra mente puede tomar el control de la situación para mal y hacer cosas que realmente tuvieron realmente consecuencias muy negativas. Recordarán los hospitales abarrotados de personas en las que pedían que no se ingresaran a sus familiares, ¿sí? Cuando después de algunos meses pasó totalmente lo contrario ante la saturación de los servicios, ¿sí? Pero creo que algo muy importante es que hubo un sector muy importante de la sociedad que al principio parece que no se le dio la importancia apropiada, y fueron nuestros niños y nuestros adolescentes. Ellos recibieron la recomendación de irse a casa, los padres estaban preocupados por la crisis económica, por sobrevivir, por no enfermar, ¿sí? Y los niños y adolescentes estuvieron cargando con una problemática que de hecho en muchos de ellos persiste hasta la fecha, tratando de encontrar bienestar en una situación realmente bastante complicada. Tal vez ahora las cosas hemos empezado a normalizar algunas. Otras seguimos teniendo dificultades. La gran cantidad de adolescentes, de niños que han estado en la necesidad de estar tomando líneas en clase con el efecto tan importante y la carga psicológica que lleva. Hay algunos estudios que han encontrado, por ejemplo, que estar tomando clases en línea sin un contacto cercano, visual, ¿sí? Genera una demanda excesiva de recursos psicológicos. Por lo tanto, los niños que están y adolescentes que están en los sistemas escolares, y no solo ellos, cualquier persona que esté estudiando de esta manera, en realidad está haciendo más del doble o triple de esfuerzo para poder hacer esas actividades que antes realizaba. Los maestros se encuentran ahora en la situación de tener que dar clases a un grupo, a una pantalla, ¿sí? Con dificultades para poder establecer cercanía, para poder apoyar, corregir, sugerir, felicitar, dar una breve palmada a un niño o a un adolescente cuando está haciendo bien las cosas, lo cual eso impacta de manera importante el bienestar de los niños y adolescentes. Y por supuesto, pues ahora el regreso a clases en el que está lleno muchas personas de miedo, de preocupaciones. Los niños por mucho tiempo no se les escuchó sobre cómo estaban pasando por esta situación y ellos también están preocupados por la salud, están preocupados por la salud de sus papás, de sus hermanitos. Y bueno, esto es solamente un breve ejemplo de cómo los aspectos de salud mental han estado totalmente inmersos en esta pandemia. La salud mental, afortunadamente, les comentaba, se ha puesto como una prioridad. Y se ha puesto como una prioridad porque en realidad los problemas de salud mental se han convertido prácticamente en una pandemia, ¿no? Para muchos especialistas, esta es realmente la siguiente ola que nos viene como sociedad, una vez que afortunadamente se han llevado a cabo los procesos de salud pública, de tratamiento a las personas con las infecciones, de vacunación, idealmente que se está llevando a la mayor parte de las poblaciones, aunque sabemos que hay problemas importantes con este tema. Pero bueno, la Agenda 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la Organización de las Naciones Unidas hacia todos los países miembros, en donde se establecen cuáles deben ser las prioridades en las que se tiene que trabajar como nación, se establece por primera vez de manera muy puntual que para 2030 tenemos que reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Y aquí nos encontramos precisamente las enfermedades de salud mental. Una recomendación que se hace a todas las naciones es que se trabaje, ¿sí?, en promover la salud mental y el bienestar.
Y bueno, hasta ahí todo suena muy bien, pero ¿cómo vamos a llevar a cabo eso? ¿Sí? ¿Realmente conocemos la magnitud del problema? ¿Tenemos la información suficiente para establecer esas intervenciones que pudieran demostrar que son de utilidad clínica o para poder mejorar esta situación de nuestras naciones? Pues bueno, en eso estamos trabajando muchas áreas de salud, muchas áreas de salud pública, gubernamentales, y pues hoy vamos a comentar un poco sobre este panorama. Pero bueno, para poner un antecedente, ¿no? Se habla mucho de los derechos de los niños, ¿no? Realmente desde 1924, donde se hace por la primera declaración en Ginebra sobre los derechos del niño, ha habido una serie de avances favorables, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, en el 89 la Convención de los Derechos del Niño, y un evento pues prácticamente uno de los más relevantes, que fue la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, que se realizó en Nueva York en 1990, donde por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, más de 70 países aprueban la Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. Como ustedes saben, las grandes guerras dejaron consecuencias muy importantes, una gran cantidad de niños que quedaron en orfandad, desprotegidos, sin acceso a múltiples bienes y servicios, y por lo tanto es que se propone que de hecho se mantenga un organismo que trabaje en pro del bienestar de nuestra infancia en particular y de los adolescentes. El compromiso que se llevó en aquel tiempo fue el instrumentar acciones encaminadas a proteger y promover los derechos de niños y niñas. 4 de los aspectos más importantes que están considerados en esta cumbre de la infancia es el derecho a sobrevivir, ¿sí? Aquí tiene que ver los temas de violencia, de explotación infantil, el derecho a aprender, es decir, se establece la educación como un principio, un derecho básico de la infancia, a tener un crecimiento sano, un desarrollo, el poder alcanzar un pleno potencial, ¿sí? Y se reconocen como sujetos de derechos, es decir, la voz de los niños y de los adolescentes es importante, ¿sí? Y debemos de tomarla en cuenta en las decisiones que se tomen. En 2002, ¿sí? Se agregan protocolos facultativos, 2 muy importantes. Uno que tiene que ver con la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía, y el segundo, la participación de los niños en los conflictos armados. Y bien, pues desafortunadamente, aunque muchos de los países han firmado estos acuerdos, se han comprometido a llevar acciones para que esto no pase, pues sabemos, por ejemplo, que particularmente México tiene uno de los problemas más importantes de trata de personas, ¿sí? De abuso y explotación infantil, y pues recientemente con el problema tan importante del crimen derivado del narcotráfico, del crimen organizado, una gran cantidad de gente muy joven, algunos niños, como la imagen que les muestro ahí, difuminada para proteger la identidad, pues están participando realmente como parte del crimen organizado. Es así que se vuelve a replantear la necesidad de establecer otra agenda, ¿no? En México particularmente por una iniciativa del UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, que es, digamos, la subfilial específicamente de la OMS, que tiene que ver con la protección y el acceso al bienestar en salud por parte de la OMS, establece esta Agenda de la Infancia y Adolescencia 2019-2024, en donde nuevamente se establece que la niñez debe estar en el centro del quehacer público, privado y social. Actualmente en México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Ellos representan pues una gran parte de nuestra población, aproximadamente el 35%, y pues de cuyo bienestar, creo que todos somos conscientes, va a depender el desarrollo presente y por supuesto el desarrollo futuro de cualquier nación. Desafortunadamente sabemos que existe una enorme brecha, ¿sí? Obstáculos que impiden el acceso universal
y equitativo a esos derechos de la infancia, ¿sí? Hay diferentes acuerdos, ¿sí? Cada uno de estos tratados en diferentes artículos tiene que ver con algunas de las imágenes que les estoy mostrando: el derecho a educación, el derecho a tener identidad, a tener una familia, ¿sí? A tener igualdad de oportunidades, a no discriminación, un acceso equitativo a salud, un acceso a la oportunidad de jugar, de tener un desarrollo, un crecimiento sano, ¿sí? La protección en los casos que una persona sea privada de su libertad o los padres de un menor sean privados de la libertad, tengan protección por el Estado. Pero bueno, les comento que desafortunadamente, dependiendo de las diferentes regiones de las Américas y del mundo, pues esto ha sido un tema que todavía se tiene mucho que trabajar, ¿sí? En México, millones de niños y niñas y adolescentes se encuentran en condiciones extremas de vulnerabilidad y desigualdad, ¿sí? Simplemente más de la mitad de nuestros niños, actualmente el 51.1%, en este informe que se publica en 2019, nos dice que se encuentran en pobreza. Y una persona que se encuentra en pobreza no va a tener los medios para acceder a los, de manera satisfactoria a todos los derechos, como puede ser la educación y la alimentación, a tener un desarrollo saludable, y pues por supuesto eso los deja vulnerable a una serie de temas que vamos a ir comentando más adelante en esta sesión. Bien, pues solamente para sintetizar, ¿no?, el estado actual de nuestra infancia. En México, de esos casi 40 millones de niños, ¿sí?, niñas y adolescentes, les comento, más de la mitad se encuentra en pobreza, ¿sí? El 33% de los niños actualmente tienen obesidad. ¿Y por qué es importante para esto? Bueno, pues actualmente mucha de la investigación que existe en salud mental ha encontrado un vínculo importante entre la salud física y los problemas de salud mental. Es decir, hay una relación bidireccional. Tanto entre más problemas de salud general tenga la población, más riesgo tiene de tener problemas de salud mental, así como los problemas de salud mental se relacionan con una mayor predisposición a enfermedades físicas. Pueden ser enfermedades cardiovasculares o cualquiera que ustedes les venga a la mente. Entonces, si estamos considerando que en esa parte inicial de nuestras vidas nuestros niños ya tienen un problema importante de salud, sabemos que el problema probablemente va a venir en aumento en los próximos años. Es decir, no tenemos información o estadísticas que nos hagan tener un panorama más positivo. En realidad parece que muchos de estos problemas van a seguir aumentando a menos que se tomen decisiones importantes, ¿sí? No solo eso, no solo la pobreza, no solo un mal estado de salud, ¿sí? Realmente un 80% de los niños, ¿sí?, tampoco alcanzan los niveles académicos que se esperan para el grado en que se encuentran, ¿no? Este es el informe oficial que se hace a UNICEF, ¿sí?, a través de diferentes métodos de investigación, todos ellos validados, son reportes oficiales, ¿sí? Y pues creo que este es un dato preocupante en el que, más que centrarnos en la estrategia de cómo hacer que ese niño mejore las calificaciones, o mejore su nivel de conocimientos, creo que el análisis más profundo tendría que ver con cuáles son las causas de que esa persona no esté logrando el desarrollo de ese potencial, ¿sí? Un 20% de los niños tienen dificultad para acceder a servicios educativos, y si no bastara con eso, un importante grupo de la población, más de la mitad de los niños, son educados con violencia, o los padres consideran por lo menos que una forma de corregir tiene que ver con el castigo físico, la violencia psicológica, y esa violencia principalmente se ejerce desde la casa. Hay algunos estudios más recientes, está el informe sobre el estado de la infancia en México, que se publicó en 2019, y vean estos gráficos tan interesantes, ¿no? A su lado izquierdo lo que estamos viendo es el porcentaje de mujeres que reportan pegar o haberles pegado ella o su pareja a sus hijos, ¿sí?, cuando se enoja o se desespera. Aquí en las tablas lo que podemos ver es quién ejerce esa violencia física, y más o menos vean cómo, bueno, se comparan las áreas
urbanas, en medio las áreas suburbanas y a su derecha las áreas rurales. En realidad, como pueden ver, las estadísticas son muy similares, ¿sí? El 34% de las mamás comentó haber ejercido violencia física cuando se siente irritable o se desespera con sus niños, ¿sí? En el caso de los varones hay una ligera diferencia, parece que esto es un poquito más frecuente en las zonas rurales, pero realmente, pues en realidad casi abarcan el 20% de los hombres que también están ejerciendo esa violencia, ¿sí? Cuando se sienten exasperados por sus hijos. En el recuadro superior derecho lo que estamos viendo es el porcentaje de niñas y niños de entre 1 y 14 años según el método de disciplina utilizado, ¿no? Y es interesante que la población mexicana siga considerando que en realidad estos son métodos de disciplina. Por ejemplo, la agresión psicológica, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo en los círculos es si ese método se lleva más a cabo con hombres o con mujeres, dependiendo del color del círculo. Como ven, no hay diferencias muy significativas. La agresión psicológica se lleva por igual a hombres y mujeres en casi la mitad de los niños, ¿sí? El castigo físico cualquiera también en un casi 45%, un poquito más en los varones, pero sin mucha diferencia con las mujeres, ¿sí? El no uso de métodos violentos solamente se lleva en 3 de cada 10 niños, ¿sí? Y bueno, los castigos físicos más severos más o menos se encuentran en el 5 a 10% de los casos. Cuando analizamos según el grupo de edad, ¿sí? ¿Qué forma de agresión se utiliza? O sea, en qué grupos de edades se utiliza cierto tipo de agresión. Vemos que la agresión psicológica, ¿sí? Es menos frecuente, por ejemplo, en los niños pequeños, pero desafortunadamente el castigo físico, ¿sí? Cualquier castigo físico se lleva a cabo en el 60% de los niños. Los profesionales de la salud mental sabemos que el impacto más importante de la violencia, cualquiera que sea su manifestación, puede ser violencia física, puede ser violencia emocional, puede ser abuso sexual, es decir, todas las manifestaciones de la violencia van a tener un impacto, ¿sí? Todas de manera muy importante, pero particularmente cuando sucede en la infancia. Entonces realmente estas cifras nos hablan de que es un tema prioritario para la salud y más allá de lo que se ha estado estudiando en las áreas educativas o en los reportes hacia la Organización Mundial de la Salud, sabemos como profesionales de la salud mental que la violencia y el castigo físico es la base de muchos de los problemas de salud mental que hoy nos aquejan. El suicidio, por ejemplo, va de manera muy relacionada, de una forma muy estrecha, con experiencias de abuso en la infancia, particularmente el castigo físico y el abuso sexual. Por lo tanto, el trabajar en la prevención de diferentes problemas que habitualmente en las áreas de educación están preocupadas por el aumento, pues tienen que ver también con una visión de largo plazo y tienen que ver con cómo está creciendo, cómo se está desarrollando nuestra infancia en México. Pero bueno, pues ¿cómo se encuentra la salud mental de los niños y niñas y adolescentes en un país como el nuestro? Sabemos que actualmente se trabaja bajo una visión de una salud integral. Es decir, sabemos que la salud no está en un solo elemento. Una persona para poder tener salud implica tener un bienestar físico, un bienestar mental o psicológico, pero también un bienestar social, es decir, una sociedad que genere condiciones, ¿sí?, propicias para que haya un desarrollo adecuado de habilidades cognitivas, habilidades emocionales o sociales, lo cual es precisamente una de las bases que van a asentar la salud mental de las personas. Es decir, el sistema educativo tiene un papel trascendente en la generación o en crear un ambiente propicio para condiciones de salud, aunque también puede pasar lo contrario. Pero bueno, si vamos a hablar un poco de los problemas de salud mental de los niños y adolescentes y gente joven de nuestro país, ¿qué es la salud mental? Poca gente, a lo mejor todos recordamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos habla de ese estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, pero la OMS también está establecido en su constitución una definición de salud mental. Y por salud mental entendemos un estado de bienestar
¿sí? Aunque pueda tener un componente subjetivo, creo que todos podríamos evaluar personalmente si en general nos sentimos bien o tendemos estados persistentes de malestar, de disconfort, de preocupación constante, de tristeza constante, de ansiedades, ¿sí? En el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, es decir, asumimos que el ambiente nos ejerce ciertos retos, ciertas dificultades en las que las personas, en base a un desarrollo apropiado, a un soporte en las primeras etapas de vida, vamos a ir teniendo las habilidades para afrontar esas tensiones esperadas, ¿no? Podemos trabajar de forma productiva y fructífera y a fin de cuentas podemos hacer una contribución a nuestras sociedades. Sin embargo, les comentaba, ¿no? Los aspectos de salud por muchos años se pensaron que eran un tema específicamente de los sistemas de salud, un problema médico, ¿no? Como si los médicos fueran los encargados de brindar todas las condiciones para que se genere la salud en las poblaciones. Y pues bueno, por supuesto que el papel de la salud es un papel fundamental en crear esas condiciones. Sin embargo, también sabemos que los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios sociales que estamos viendo, ¿sí? Los importantes índices de violencia, de desempleo, de pobreza, ¿sí? Problemas como las enfermedades, como la pandemia que estamos viviendo, afectan de manera profunda el desarrollo, ¿sí? Y son factores de hecho de riesgos psicosociales que son importantes para generar diferentes problemáticas de salud mental. ¿Qué son los trastornos mentales? Los trastornos mentales son síndromes, ¿sí? Son enfermedades del cerebro, ¿sí? Que están asociadas con alteraciones en el estado cognitivo, es decir, implican la dificultad para poder concentrarme, para poder aprender, para poder retener conocimientos, implican alteraciones en la regulación de las emociones o en el comportamiento de los individuos y habitualmente reflejan una disfunción de diferentes áreas. Problemas, áreas psicológicas, sistemas biológicos, ¿sí? Principalmente del cerebro, ¿sí? Y se asocian habitualmente con un importante estrés o discapacidad. Habitualmente cuando pensamos en discapacidad, pensamos en las discapacidades auditivas, visuales, motoras. Sin embargo, una de las principales causas por que la gente, por ejemplo, tiene ausentismo, ¿sí? Tiene que ver con aspectos de salud mental, ¿sí? Tiene que ver con la violencia que están viviendo en casa y toda una serie de problemas que apenas en años recientes estamos empezando a modificar cómo estamos conceptualizando esos términos de discapacidad. Actualmente la mayoría de los problemas de salud, y no solo de salud mental, se entienden bajo un modelo biopsicosocial en el que los factores biológicos puede ser nuestra genética, las predisposiciones a cierto tipo de enfermedades, algunos genes en particular que nos predisponen a ciertas enfermedades, los factores psicológicos, es decir, cómo se ha dado mi crianza, he desarrollado habilidades socioemocionales para afrontar situaciones que me estresan o viví en un ambiente caótico, violento, donde he desarrollado pocos mecanismos para poder lidiar con esos estados negativos, ¿sí? Y por supuesto los factores sociales. Una sociedad que no brinda las condiciones para tener factores protectores, como pueden ser una convivencia familiar saludable, un lugar donde haya oportunidad de realizar ejercicio, de tener actividades al aire libre, etcétera. Son factores sociales que también están determinando el riesgo o la protección contra diferentes problemas de salud. Ese modelo en medicina se conoce como un modelo de diátesis-estrés. ¿Por qué se enferma una persona? Bueno, se crean estas condiciones en base a elementos biopsicosociales, que pueden ser genes, que pueden ser algunos rasgos de personalidad, que pueden ser algunas estrategias de afrontamiento, tal vez deficientes, y que ante ciertos estresores, ¿sí? Pueden detonar o relacionarse con la aparición o el inicio de un trastorno mental. Yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando, algunos no son profesionales de la salud, ¿sí? Sin embargo, no es la idea generar confusión o imágenes muy complicadas, pero les quiero mostrar esta imagen, ¿sí? Este es un estudio de tomografía por emisión de positrones. Es un estudio pues, bastante sofisticado que se realiza en medicina
para poder ver con una persona viva, es decir, en tiempo real, la persona que ustedes están viendo está detrás de un aparatito en el cual a través de la vena le pusimos un marcador para ver cómo funcionan ciertas áreas de su cerebro. Y lo que estamos viendo, ¿sí?, es que en el recuadro de la izquierda, esa imagen que ven coloreada, ¿sí?, es la amígdala. La amígdala es una región del cerebro que tiene que ver con la respuesta al estrés, ¿sí? Es decir, es como una alarma interna que nos avisa de peligros. Y lo que nos está demostrando aquí es que una persona que está pasando por un problema de ansiedad o un problema depresivo tiene un problema en el funcionamiento cerebral de esa área. Por lo tanto, los problemas de salud mental, ¿sí?, actualmente los hemos dejado de ver como aspectos meramente psicológicos, ¿sí? Entendemos que una persona que tiene un problema tiene un cambio realmente en cómo funciona su cerebro y por lo tanto gran parte del desconocimiento y el estigma que rodea los problemas de salud mental ha tenido que ver con que las personas no conocemos o conocemos muy poco de estos padecimientos. La gente suele juzgar a las personas que tienen problemas de ansiedad o depresión y les dicen frases si son débiles, si son fuertes, si no le echan ganas, ¿sí? Algunos comentarios incluso muy desafortunados en personal con poco entrenamiento, con poca actualización, en donde les dicen a los pacientes, es que tú no tienes nada, ¿no? Ya te tomé un examen de sangre, ya te tomé un electrocardiograma y no tienes nada. Pues esto es un grave error, eso denota una falta importante de conocimiento. No, el paciente efectivamente, cuando está pasando por una crisis de ansiedad y le sudan sus manos, siente su corazón se le va a salir del pecho, siente que va a morir, efectivamente no está teniendo un infarto, está teniendo las consecuencias, pero de un órgano que está arriba, el cerebro. Es el cerebro quien está afectado. Esta es una publicación de una revista de Harvard en la que nos muestran algunos de los avances de manera muy gráfica de cómo los padecimientos cada vez los entendemos mejor y cómo esto no se va a recuperar, una persona no va a tener cambios diciéndole que le eche ganas, que esto se va a pasar en determinado momento. Una vez que se dieron las condiciones para una enfermedad, solamente con un tratamiento especializado por profesionales competentes va a tener una mejoría de esta situación. Bien. La investigación que nosotros llamamos longitudinal, es decir, cuando nosotros no evaluamos a una persona en un solo momento, sino se decide darle un seguimiento a lo largo de los años, ha demostrado de forma muy clara que la mayoría de los trastornos mentales de los adultos en realidad tienen raíces en la infancia. La mayoría de los trastornos mentales tienen secuelas que van a persistir a la etapa adulta y de no ser tratados pues se van a agregar con complicaciones. Uno de los mitos más frecuentes es pensar que los problemas de salud mental son problemas de adultos, que a los niños no les pasan, cuando en realidad hoy sabemos que el 50% de los problemas de salud mental iniciaron antes de los 14 años. ¿Qué importancia tienen estos problemas de salud mental? Bueno, las enfermedades mentales son la causa más frecuente de discapacidad, ¿sí?, en adolescentes del mundo, ¿sí?, y afecta a todos los aspectos de la salud y el desarrollo. Una persona que tiene, por ejemplo, una depresión o un trastorno de ansiedad no tratado va a ver mermado su desarrollo físico, ¿sí? Son niños que no alcanzan su peso y estatura esperados para la edad. Cuando los pediatras analizan las curvas de crecimiento y ven a los niños en qué percentilas se encuentran. Por supuesto, se va a ver mermado su desarrollo emocional. Los niños no van a alcanzar su desarrollo, sus aptitudes para solución de problemas, sus mecanismos de afrontamiento de diferentes situaciones se van a ver alterados. Y por supuesto, uno de los aspectos más importantes, ¿sí?, es la cognición social. Un niño, además de tener los conocimientos específicos que va a ir adquiriendo a lo largo de sus diferentes etapas de su formación, en realidad algo de lo más importante que nos interesa a nosotros, particularmente como profesionales, ¿sí?, son las habilidades sociales que se están desarrollando en esos periodos. Por lo tanto, es fundamental que se entienda el papel de estos elementos, porque tienen que ver después con cómo se va a constituir la salud mental de un niño y posteriormente de la salud mental de un adulto. Pero bueno, ¿qué tan grave es este problema? Realmente
tendríamos que ocuparnos tanto como se comenta actualmente en las noticias, en diferentes documentales, en las redes sociales o medios de comunicación. Bueno, pues les voy a mostrar los resultados de la encuesta mexicana de trastornos mentales, ¿sí? Es la única encuesta que se ha realizado en México con una muestra representativa nacional, es decir, es un trabajo de investigación grandísimo en el que gente pues, preparada para aplicar una escala bien diseñada para medir que el diagnóstico de diferentes problemas de salud mental salieron a encuestar a toda la población mexicana. Claro, se entiende que es una muestra representativa, no literalmente, pero se eligen las pruebas mediante métodos estadísticos para salir a cada uno de los estados y en realidad ver cómo están los problemas de salud mental. Desafortunadamente, como imaginarán, estos estudios son costosos, ¿sí? Requieren muchos recursos, ¿sí? Y pues desafortunadamente el único estudio representativo nacional, vean, fue publicado en la revista británica de psiquiatría en 2007, ¿sí? Y pues no nos queda claro a ningún profesional de la salud que si los datos que vamos a comentar son realmente preocupantes, pues seguramente en la actualidad tiene una mayor trascendencia lo que está pasando. Bien, pues en esta encuesta lo que encontramos es que en realidad los trastornos mentales son altamente frecuentes, ¿sí? Se encontró que en general más o menos 1 de cada 4 personas en México va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. Los principales trastornos de salud mental son los problemas de ansiedad, ¿sí? Con un 14%, en los trastornos afectivos como la depresión en un 9%, y un tema que pues realmente ha sido uno de los que han tenido uno de los avances más importantes en el tema del uso de alcohol, tabaco y drogas. Sí tenemos información más reciente derivada del ENCODAT, una encuesta epidemiológica que se realiza con cierta periodicidad, y pues sabemos que realmente estos problemas también siguen en aumento. En aquel momento se encontraban como el tercer problema de salud mental más frecuente en nuestras poblaciones. Bien. Si esos datos pues, son realmente pues, de llamar la atención y que nos tienen que llevar a hacer reflexiones sobre qué está pasando, qué importancia le estamos dando a los temas de salud mental, los investigadores cuando analizan estimación de riesgo, es decir, un cálculo en investigación para analizar realmente cuál es la posibilidad de que yo tenga un problema de salud mental, encuentran que 1 de cada 3 mexicanos va a tener un problema de salud mental en algún momento de su vida, ¿sí? Lo más probable es que sea un trastorno del estado de ánimo o un trastorno de ansiedad en el caso de las mujeres, ¿sí? Y en el caso de los varones, un problema por uso de alcohol o un problema por uso de drogas. Hablando específicamente sobre población infantil y adolescente, existe un rezago importante. La verdad es que los métodos de investigación que se utilizan para medir este tipo de problemas se siguen desarrollando, son más costosos, son más sofisticados, llevan más tiempo. Por lo tanto, tenemos todavía ahí una falta importante de información vigente, pero bueno, hay un estudio importante que de hecho fue derivado de lo que les comentaba hace un momento, del estudio de prevalencia de los trastornos mentales, en el que por iniciativa también de la Organización Panamericana de la Salud se busca también conocer cuál es la epidemiología de los trastornos mentales en América Latina y del Caribe, específicamente en población joven, ¿no? En este caso, México participó en este estudio, en un estudio coordinado por el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Salud Pública, en el que se analizaron 3,000 adolescentes entre 12 y 17 años, ¿sí? Aquí se tomó solamente una muestra del área metropolitana de la Ciudad de México y bueno, pero a fin de cuentas es el estudio más representativo que tenemos para conocer cómo están los temas de la salud mental de los adolescentes en nuestro país. ¿Qué encontraron? Pues algo que sorprendió mucho. Si las tasas eran altas, la prevalencia en problemas de salud mental en los adultos, se encontró que el 50% de las personas que se les aplicó el instrumento de investigación presentaron algún trastorno mental antes de llegar a los 18 años, ¿sí? Un 27% específicamente encontraron que los problemas de ansiedad fueron los más frecuentes, primero la fobia específica,
después la fobia social, un trastorno de ansiedad que de hecho es de los que genera más discapacidad, porque el niño, el adolescente, uno de sus miedos es precisamente interactuar en situaciones sociales. Esto puede afectar su rendimiento académico, su rendimiento social de manera muy importante. Incluso son personas que tienen un alto riesgo de abandono de escuela, ¿sí? Los investigadores concluyen en este trabajo de investigación que los problemas de ansiedad son los problemas más frecuentes, seguidos de problemas del control de los impulsos. Aquí se encuentra el trastorno por déficit de atención, los chicos que tienen problemas de conductas desafiantes con las figuras de autoridad, es decir, tienen la característica de desafiar a las autoridades, ¿sí? En tercer lugar, los problemas afectivos como la depresión, y en un cuarto lugar también ya se empezaba a presentar el problema de uso de sustancias, ¿sí? Hay un estudio bien interesante, ¿no? que me gusta citar en las presentaciones. Es un estudio longitudinal, uno de los estudios que son más valiosos para conocer sobre todo las causas de ciertos problemas. Aquí lo que se hizo fue tomar una muestra de adolescentes para seguirlos por un periodo de varios años, para ver qué factores se encuentran relacionados, por ejemplo, con la conducta de suicidio. En este estudio, ¿sí? En donde se analizaron más de 1,000, se siguieron a más de 1,000 niños y adolescentes para evaluar específicamente el comportamiento suicida, es decir, los niños y adolescentes que piensan en la muerte, que piensan en el suicidio y en un plan para cometerlo o lo intentan, en una etapa de diferencia de 8 años, es decir, se valoraron cuando tenían entre 12 y 17 años y se volvieron a medir o a entrevistar con los instrumentos de investigación cuando tenían entre 19 y 26 años. ¿Qué encontraron de manera importante? ¿Sí? Bueno, la pregunta que se hicieron los investigadores es valorar qué factores sociodemográficos o psiquiátricos o eventos de la vida, ¿sí? Es decir, tratando de tener una visión integral, ¿sí? No solo basarnos en un solo hecho, predicen la incidencia o la remisión de la ideación o planos de intentos de suicidio. Y bueno, ¿qué encuentran en este trabajo tan relevante? Pues primero, un dato francamente alarmante. Recuerden que estos estudios son estudios en población abierta, no son estudios de población clínica. Sí, es como si hubieran llegado a tocar a sus casas para ser parte del trabajo de investigación. Ellos encontraron que el 13% de los niños y adolescentes ya están pensando en la muerte, ¿sí? O sea, 1 de cada 10 niños ya lo piensa, ¿no? Un 5% ya tiene un plan para cometerlo y un 6% ya tiene intentos de suicidio. Entonces, eso puso a los investigadores en analizar qué está pasando, ¿no? Realmente las cifras que tenemos realmente no reflejan realmente el problema tan grave que tenemos. Muchos de estos chicos nunca lo comentaron, a veces lo intentaron y afortunadamente no lo cometieron, ¿sí? A veces después de muchos años lo llegan a comentar con un especialista, con un psicoterapeuta, ¿sí? Y en muchos casos obviamente tuvo un desenlace fatal, ¿no? Pero algo bien interesante, cuando analizaban cuáles son los factores que predicen el desarrollo de conducta suicida de la adolescencia a la adultez temprana, ¿sí? Son el número de eventos traumáticos, ¿no? Y tiene que ver con algo que les comentaba al inicio. La salud mental de una persona está determinada de manera muy importante por las primeras experiencias. Cuando los investigadores analizaron ese número de eventos traumáticos, obviamente puede ser divorcio, separación, cualquier forma de estrés importante para los niños que les causa un trauma psicológico, pero particularmente 2, ¿sí? La violencia física y el abuso sexual son los predictores que después esos chicos en la adolescencia o adultos jóvenes tengan intentos de suicidio. Por lo tanto, la visión no puede reducirse a estar pensando en qué vamos a hacer con esos adolescentes. Claro que debemos hacer algo, debemos de brindarles el tratamiento necesario, el soporte que requieren, pero si no tenemos una visión de largo plazo en la que entendemos que esto tiene un origen y que realmente trabajar por la infancia puede ser una de las medidas más importantes para prevenir no solo el suicidio, sino diferentes problemas de salud mental, realmente los resultados que tengamos van a estar limitados. Otro de los factores que predicen el desarrollo de conductas suicidas es el no encontrarse en la escuela, ¿sí? Y uno interesante es el uso de tabaco. Y algunas encuestas de adicciones nos han demostrado que el tabaco suele ser la puerta de entrada a veces a otros problemas por uso de sustancias,
¿sí? Por lo tanto, pues los niños que fuman son personas que van a tener un particular riesgo de otra serie de problemas de salud mental. Pero bueno, ya sabemos cómo es que se inició el problema de la conducta suicida, pero ¿qué hace que persista? Pues aquí sin duda los trastornos mentales, particularmente la depresión y los trastornos de ansiedad, y los trastornos de conducta son especialmente relevantes en los chicos que pasan rápido de idearlo a intentarlo. Así que tengan ojo, maestros, cuidado con los chicos que dan señales de desafiarlos, de no respetar autoridades, de agredirlos, de insultarlos, porque son chicos que tienen que tener una evaluación cuidadosa por salud mental. Por lo tanto, pues una prioridad es el diagnóstico y tratamiento si queremos evitar este tipo de problemas. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de la salud en los entornos escolares? Bien, pues la salud mental de los niños y adolescentes representa uno de los grandes retos que enfrentan actualmente las instituciones educativas. Los estudiantes requieren ambientes que propicien el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, por supuesto sociales. Y sabemos que una adecuada salud mental se asocia con mejores resultados educativos, emocionales y del comportamiento que van a impactar significativamente en múltiples aspectos de la vida a largo plazo, ¿sí? Pero por supuesto también existe la relación bidireccional. Así como la salud mental es un determinante de muchos aspectos de rendimiento, de desarrollo en la escuela, también la escuela puede en sí misma uno de los factores que son un elemento de riesgo para que no se esté logrando ese desarrollo esperado, ¿sí? Los escenarios educativos, ¿sí?, promueven la salud mental. A lo mejor aunque ustedes, algunos lo tengan más o menos consciente o algunos estén muy enterados y actualizados en este tema, en la medida que brindan a sus estudiantes la capacidad de relacionarse con nosotros y adquirir aspectos tan importantes como el sentido de identidad, una autoestima. Muchas veces cuando alguien se pregunta, bueno, ¿y la autoestima cómo la ponemos? ¿Es algo que se puede poner? Pues actualmente varios especialistas en este tema consideran que la autoestima tiene que ver con los logros. Nadie nos puede decir siéntete mejor o quiérete más, ¿no? Las personas necesitamos herramientas reales para considerar que generar esa autoestima. Por lo tanto, los logros académicos, las habilidades para socializar, el reconocimiento entre pares por los pequeños en las escuelas, el reconocimiento de los docentes, son aspectos muy importantes que tienen que ver con la creación de esa autoestima, ¿no? La seguridad, la pertenencia, la sensación de dominio, aspectos de apoyo y participación social, a fin de cuentas los podemos resumir como un aspecto muy importante de dar orientación y significado a la vida en esas etapas tan importantes. Sabemos que muchos de nuestros niños, con las estadísticas que les comenté, sus hogares no van a ser los lugares más favorables ni más propicios para generar estas condiciones, ¿no? Entonces, aquí la escuela puede jugar un papel bien importante en tratar de equilibrar y brindar esas condiciones un poco más favorables. El número creciente de problemas psicosociales, ya los comentamos, pobreza, adversidad, inequidad, ¿sí?, afectan el aprendizaje, la socialización, el rendimiento escolar, y no podemos negar que en los ambientes escolares también vemos un reflejo de lo que es nuestra sociedad en ese microambiente, ¿no? La violencia que se ejerce en las escuelas, ¿sí?, el acoso escolar, ¿sí?, los niños que llegan a clases afectados por los problemas que viven en las dinámicas de familia, ¿sí?, por padres que están en situación también complicada emocionalmente, padres negligentes que están en casa pero pues no hay ninguna interacción con los niños, o al revés, esa interacción es a través de la violencia, ¿sí? Y a veces la forma más común, pues la negligencia, en donde el padre simplemente o madre se desatiende de las necesidades emocionales, ¿sí?, de convivencia, de juego de los pequeños, ¿no? Estas intervenciones que se realizan en las escuelas pueden ser determinantes para el futuro de los niños y adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que es indispensable entonces que los docentes conozcan, identifiquen y adquieran estrategias, no para diagnosticar ni para saber sobre estos problemas de salud mental con detalle, pero sí dar un abordaje inicial, sí saber qué hacer y qué no hacer cuando encontramos este tipo de problemas. Sabemos que actualmente en México
más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes ni siquiera asisten a la escuela, y más o menos un promedio de 600,000 niños, y aunque estas cifras son para algunos investigadores bastante optimistas, están en riesgo de dejarla por problemas como falta de recursos financieros, pobreza en el hogar, violencia, la lejanía, sistemas escolares inaccesibles y los temas de violencia que han permanecido pues, de manera significativa en aumento en los últimos años, ¿no? En esta gráfica, no se asusten, no es tan complicada, lo único que les quiero mostrar, por ejemplo, las tasas de niños y adolescentes que se encuentran sin hacer nada, los ninis, ¿no? Y alguna gente piensa que ese es un término despectivo, pero no, nini es el acrónimo de la palabra en inglés, neither work, neither study, es decir, no se encuentra trabajando ni se encuentra estudiando, y como pueden ver en la región de las Américas, pues nada más México tiene el segundo lugar en ninis, con más de 4 millones de chicos que no están estudiando ni trabajando. Algo pues, que llama mucho la atención es que el 80% de esos ninis, en otros análisis que se han hecho de investigación, no están estudiando, no están trabajando, pero tampoco lo están buscando, ¿sí? Tal vez eso tiene que ver con la gráfica que vemos abajo a la derecha, en donde vemos, por ejemplo, que el 80% de los ninis en México son mujeres. Esto tal vez tendrá que ver con aspectos socioculturales, ¿sí? Obviamente está de manera importante la inequidad, la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades, el machismo, toda una serie de problemas que se tendrán que analizar con detenimiento para poder un cambio a estas estadísticas, ¿no? Entonces, es importante resaltar que las intervenciones que se realizan en las escuelas pueden ser determinantes, ¿sí?, de el futuro desarrollo de los niños y de los adolescentes. Se tiene que trabajar en prevenir la deserción escolar. Recuerden que los niños que abandonan el sistema escolar están más expuestos a diferentes problemas como el uso de sustancias, como los embarazos no planeados, no deseados, y por supuesto también están asociados con problemas sociales como involucrarse en el consumo de sustancias o participar en actividades delictivas ante estos ambientes que se generan de manera tan desafortunada. Este es un ejemplo de lo que hoy vemos en muchos de los congresos de salud mental, ¿sí?, y la investigación en áreas educativas. El análisis de la relación entre el rendimiento escolar, el nivel de depresión y la dinámica familiar en adolescentes. Eso es solamente un ejemplo, no pretendo describir con detalle este artículo, pero creo que se entiende, ¿no? Ya ha sido demostrado desde hace muchos años que los estados afectivos van a impactar en el rendimiento académico, ¿sí? Pero esos afectivos probablemente tengan que ver también tanto con una predisposición a ciertas enfermedades, pero con una dinámica familiar, ¿sí? Han encontrado algunos investigadores que dar el tratamiento de esos problemas de salud mental puede mejorar de manera significativa ese avance académico. Muchos niños que fueron catalogados desafortunadamente como con bajo rendimiento escolar, con retraso en el aprendizaje, muchos de ellos eran niños con inteligencias normales. Muchos papás se sorprenden que una vez que se inicia tratamiento para un déficit de atención, para un problema de ansiedad, inmediatamente los papás ven en un indicador en que sus calificaciones mejoran de forma significativa, y desafortunadamente ahí se cumple el estigma. Los niños, de hecho, habían pensado que efectivamente eran niños poco inteligentes, y esa es una de las consecuencias en el largo plazo de no dar tratamiento a este tipo de problemas. La gente se percibe con un menor valor, y esto va a dar consecuencia, desafortunadamente, a otra serie de problemas. Bueno, pues es un tema, yo sé, muy amplio, muy interesante. Podríamos hablar de esto con mucho detalle en muchas sesiones, pero quisiera compartirles un poquito mi experiencia trabajando en diferentes áreas clínicas, áreas que tienen que ver más con la salud pública, para darles algunas recomendaciones muy generales que les puedan ser útiles, ¿sí?, en la manera, no importa, yo sé que en algunas instituciones educativas están muy especializadas las diferentes áreas de psicología, de medicina, tienen apoyo con terapeutas del lenguaje, de la comunicación. Sé que en otros entornos escolares prácticamente solamente está el docente frente al grupo. Y bueno, sí quisiera dejarles algunas recomendaciones generales que les ayudaran un poquito con su quehacer.
Pues bueno, en primeros hay que aprender a observar y escuchar sin juzgar, ¿sí? Conocemos que el ambiente en el que vivimos es un ambiente complejo, ¿no? Es una realidad que el absentismo escolar, el rendimiento académico bajo, deben de prendernos las alertas, los cambios súbitos de conducta. Un niño que antes era alegre, que socializaba, ahora se encuentra irritable, incluso hostil con sus compañeritos. Niños que empiezan a cambiar la forma en la que socializan, ¿sí? Pueden ser las primeras señales de un problema, ¿sí? No digo necesariamente de un problema de salud mental, puede ser un problema en casa, un problema de violencia, un problema de pobreza, ¿sí? Que claro, definitivamente todos en algún grado están relacionados, pero bueno, hay que tener en cuenta y no estigmatizar, no juzgar a un chico o una chica porque está teniendo algún cambio en su comportamiento o no está rindiendo como antes lo hacía. Hay que tratar de investigar, ya sea personalmente, ya sé que es una tarea difícil con la gran cantidad de alumnos que se manejan, pero si cuentan con el apoyo de algún área, trabajo social, psicología, pues es importante que trabajen en equipo, ¿no? Que escuchen a los niños. Los niños son muy francos y muy honestos cuando se les pregunta abiertamente si están pasando por un problema y bueno, dependiendo de eso es como vamos a poder actuar, ¿sí? Actualmente el objetivo es centrarnos en la prevención, ¿sí? En muchos de los factores que les estuve comentando, pero bueno, es una realidad que es un problema tan grande que la prevención pues es una parte muy importante, pero sin duda tenemos el problema de la atención. Dos, informar y establecer comunicación, es decir, hay que hablar con los papás o los tutores, no quedarnos esa información nosotros, ¿no? Por supuesto se debe hacerse de una forma neutral, respetuosa, hablar de lo que nosotros estamos viendo. A fin de cuentas, los docentes pasan gran parte en convivencia con los chicos y se dan cuenta de cosas a veces muy sutiles que a veces los papás por las ocupaciones, por el trabajo, realmente a veces pasan desapercibidas. Hay que tener la comunicación cuando estén disponibles estos servicios educativos complementarios a través de diferentes áreas. 3, pues las intervenciones. Recuerden que el poder intervenir, sí, va a tener que ver con el origen del problema, por lo tanto, no hay que buscar explicaciones simplistas a lo que está pasando, no hay que tachar a un niño de flojo, de irresponsable, ¿sí? Seguramente habrá un problema social de por medio, a lo mejor habrá un problema médico, un trastorno de salud mental que no se ha diagnosticado o tratado, a lo mejor el niño está pasando por una situación complicada, por discusiones de sus padres, por un divorcio reciente, por la pérdida de un papá o una mamá en este contexto de la pandemia, o por qué no, también hacer el análisis reflexivo de tal vez sea algo en el sistema educativo que no está brindando las condiciones más apropiadas para particularizar que pues no todos somos iguales y todos tenemos diferentes formas de adquirir y desarrollar o construir nuestro conocimiento. Un aspecto bien importante que les quiero recalcar, ¿no? Que es un tema ahí de dudas con frecuencia, no es función de las escuelas el diagnóstico ni el tratamiento. Aun cuando haya el personal apropiado, yo sé que en muchos lugares cuentan con personal capacitado, especializado en estos temas de salud mental, pero recuerden que esto tiene que ver con un acto clínico, un acto médico, y para eso hay un sustento legal de cómo y dónde se debe de dar. Debe haber autorización por un tutor, debe haber derecho de confidencialidad. No podemos tener un expediente de un niño que cualquier persona lo pueda tomar y exponer datos vulnerables. Por eso es que yo les sugiero que se asesoren con profesionales de la salud que tengan que ver con entornos clínicos, ¿sí? Para que puedan saber hasta dónde es el alcance, ¿no? Creo que uno de los objetivos que proponen muchas asociaciones de psiquiatría infantil o que trabajan con niños y adolescentes es que el entorno escolar trabaje más en brindar estrategias de prevención, ¿sí? Y detección oportuna, solamente detectarlo, ¿no? No se vale, como a veces pasa, que me llega en consultorio, doctor, es que la maestra me dice que le dé el diagnóstico del niño. Eso es ilegal, ¿no? Ninguna persona puede solicitarme información confidencial de un paciente, menos de un menor de edad, ¿no? Es como si alguien, un cardiólogo les enviara, pues sí, el chico tiene un mixoma. Bueno, ¿y qué es el mixoma? Yo no tengo idea de qué es eso. El diagnóstico de un chico no va a modificar la intervención que se pueda tener con él. Sí se puede tener una comunicación a través del padre de familia o tutor junto con su especialista, sea pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil,
para que poderle comentar, doctor, qué recomendaciones nos puede brindar para que este niño tenga un mejor rendimiento. Es decir, de ninguna manera estoy insinuando que no tengamos que tener una comunicación cercana, porque estamos trabajando con un recurso muy, muy valioso para nuestras sociedades, que son nuestros niños, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Todo eso también tiene un contexto legal y una forma apropiada de hacerse, y les insisto, ¿no? No es necesario que se carguen con el tema de cómo vamos a tratar a esos niños. Ese no es el lugar apropiado y pues no es el setting para ese objetivo, ¿no? 4, final de cuentas, hacer un seguimiento, ¿sí? Si ese niño se ausentó, dejó de ir a la escuela, si nosotros nos constatamos que ese chico abandonó a pesar de ser un buen estudiante por problemas económicos o porque sabemos que había situaciones de violencia, ¿sí? O enfermedades, bueno, yo creo que hay que acercarse a las instancias apropiadas, ¿no? Tal vez reportar esto a las instituciones, el DIF, instituciones que estén velando por la protección de estos niños, para que ellos puedan de alguna manera también involucrarse. Recuerden, si trabajamos en equipo, vamos a tener mejores resultados en el objetivo que estamos persiguiendo. Bueno, pues ya casi para finalizar, la sociedad en la que vivimos nos está presentando cada vez cambios importantes, sociales, culturales, ¿sí? Los problemas que ustedes conocen, ¿no? Del sexting, el estar enviándose fotos de desnudos, los chicos que ahora sueñan con ser gamers y dedican gran parte de su tiempo a querer ser youtubers o que les paguen para jugar videojuegos, ¿no? En Japón existe un síndrome interesante, el hikikomori, en el que son niños o son adolescentes y adultos jóvenes que se aíslan en su casa, ¿no? Y deciden ya no interactuar con la sociedad salvo a través de sus computadoras o medios electrónicos. Muchas personas pensarían, bueno, ¿y por qué los padres permiten eso, no? Si el chico no tiene dinero, pues no va a poder sobrevivir. Y bueno, la cultura japonesa, como cualquier cultura del mundo, tiene características personales. Para ellos el honor y la vergüenza son aspectos socioculturales importantes. Por lo tanto, para ellos es vergonzoso que las personas sepan que esto está pasando. Entonces ellos deciden acceder a llevarles comida, a llevarles agua, y pues son chicos que pueden estar por meses encerrados en sus casas sin salir, con la consecuente carga de problemas que se pueden presentar más adelante y que han estado documentados. Bueno, pues esta imagen yo creo que no les sorprende. Cada vez más estamos comprendiendo un poquito mejor a través de investigaciones cuál es el impacto que tenemos de pasar tanto tiempo en esta convivencia, ¿no? Aparente convivencia, ¿sí? Ya algunas asociaciones como la Asociación Americana de Pediatría ha establecido lineamientos claros en los que ya se nos explica qué pasa con el desarrollo de los niños, cuánto es el tiempo recomendable de pasar en pantalla, tanto para un pequeñito de 1 año, de 2 años, de 4 a 6 años, de 8 años o en adolescentes. En general sabemos que esto no va a cambiar, no podemos satanizarlo y pensar que la opción sea que la gente deje de utilizar estos medios electrónicos, pero sí hacerlo de una forma supervisada, responsable y basada en evidencias, ¿no? Aquí los investigadores con las diferentes asociaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas nos brindan información sobre cómo llevar el uso más responsable. Si ustedes lo desconocen, pues acérquense con un profesional. Y bueno, pues desafortunadamente uno de los temas más importantes en nuestra sociedad sigue siendo el estigma, estas creencias equivocadas sobre las enfermedades mentales no existen, no debes de tomar medicamento. Tristemente eso hace que muchas personas tengan las complicaciones crónicas. Mucha gente dice, es que yo nunca necesité un psiquiatra. Pues sí, resulta que tienes un problema de abuso de alcohol, necesitas intoxicarte cada fin de semana, necesitas fumarte una cajetilla para sentirse, según tú, más tranquilo, tienes una vida inestable, con promiscuidad, con inestabilidad interpersonal, ¿sí? Pero la gente dice que no necesita el servicio de salud mental. Los niños están con profundos sentimientos de soledad, de abandono, con conductas de suicidio, y es una pena que desafortunadamente aún he escuchado a padres que aún viendo eso, aún viendo a su hijo en el servicio de urgencias por un intento de suicidio, dicen que su hijo no está loco y pues deciden no llevarle la atención que necesita. Como si no tuviéramos suficiente con estos problemas, les quiero comentar nada más de manera muy breve este estudio que se hizo, ¿no? En la pandemia de COVID
para evaluar cuántas personas quedaron en orfandad o por la muerte de sus cuidadores primarios durante esta pandemia. Este estudio se publicó en la revista muy prestigiosa médica de Lancet, ¿sí? México fue uno de los estudios que se evaluaron. Ahí está marcado con un recuadro naranja y vean, ¿no? En México, 33,000 niños perdieron a su mamá, ¿sí? 97,000 personas perdieron a sus padres, ¿sí? Y 32 chicos, por lo menos hasta este estudio, se quedaron sin ambos de sus padres, ¿no? Y si no fuera poco y preocupante esa cifra, recuerden que en México no siempre los padres son los cuidadores primarios. Por muchas situaciones de separación, de abandono, de migración o de muerte, los cuidadores primarios terminan siendo algún tío, una tía, un abuelo, una abuela, o incluso alguien no relacionado directamente por genética con el niño. Pues bueno, 141,000 niños perdieron a su cuidador primario en esta pandemia. Entonces, pues gente que trabaja en la educación, creo que ahora más que nunca tendrá que estar consciente de los retos, las dificultades que se vienen, ¿no? Pero que no hay que verlo de ninguna manera con un panorama negativo, ¿no? El mensaje es que debemos de poner atención a los aspectos de salud mental, ¿sí? Durante mucho tiempo nuestro sistema de salud ha tenido un modelo ya realmente anticuado, obsoleto, en el que esta pirámide estaba invertida. Todo estaba dedicado a los hospitales de salud mental, que se saturaron, que no hay forma de poder atender a todas las demandas, ¿sí? Se crean pocos servicios de salud comunitarios, ¿sí? No se hacía énfasis en que los médicos de atención primaria también participaran en la prevención y promoción o la detección temprana, y pues ni qué hablar de autocuidado o de prevención. Este es uno de los nuevos modelos que se proponen a nivel mundial, ¿sí? Este sistema se conoce como el API, Atención Primaria en Salud, en el que en lugar de estar esperando y dirigir los recursos hacia los hospitales, ¿sí? No digo que no sean importantes, debe haber lugares especializados para la atención, pero realmente podemos tratar la mayoría de los problemas o prevenirlos si trabajamos con el autocuidado, y aquí los sistemas escolares pueden jugar un papel importante en el diseño. Yo les recomendaría que esté supervisado y generado por especialistas en el área, psicólogos infantiles, psiquiatras, es decir, gente que tenga el conocimiento para diseñar programas y estrategias de desarrollo de habilidades sociales, de afrontamiento de problemas, es decir, enfocarnos más en el autocuidado, estilos de vida saludable, más ejercicio, menos horas en pantalla, dormir de manera adecuada. Todos esos aspectos pueden construir una base importante de la salud mental y no esperar a que aparezca el problema, sino pues trabajar de manera más efectiva en la prevención. Pues bueno, las propuestas que yo les podría ya de manera personal recomendar al final de esta ponencia, de esta sesión, pues necesitamos investigación. Si no conocemos la magnitud de un problema, si no tenemos una encuesta epidemiológica reciente de niños y adultos en que sepamos en qué grado está la magnitud del problema, que claro que pues, aunque no tengamos el estudio ahorita nacional de este año ni uno más reciente, sabemos que ya los problemas no nos podemos negar, son tan frecuentes, las tasas de suicidio siguen en aumento, los problemas sociales de violencia están en aumento, los embarazos no deseados, que realmente pues, nos queda claro que el problema ahí está, pero necesitamos cuantificarlo para establecer intervenciones más dirigidas. Tenemos que trabajar en un tema bien importante que es la educación en salud mental y el estigma. Es lamentable que en pleno siglo XXI la gente siga pensando que, pues, que estos problemas no existen o que se le van a quitar a alguien diciéndole que le eche ganas. Hay que trabajar en planes coordinados y estrategias de prevención y promoción a la salud mental. Y por supuesto, un aspecto bien importante, no psiquiatrizar, no psicologizar. Hay una relevancia muy importante de los factores psicosociales, pobreza, violencia, estabilidad económica, paz social, que están afectando la salud mental de nuestras poblaciones, y en la medida que nuestros gobiernos no trabajen en brindarnos unas mejores condiciones en estas áreas, pues va a haber un alto riesgo de que se presenten este tipo de problemas. Bien, pues entonces, a manera de conclusión, la salud mental en la infancia y la adolescencia es fundamental para el desarrollo de habilidades, la adaptación, el bienestar, la contribución a las sociedades.
los problemas emocionales de comportamiento y aprendizaje impactan de forma negativa y pueden generar repercusiones que realmente van a estar presentes a lo largo de la vida. Es indispensable que las sociedades conozcan, identifiquen y adquieran estrategias para abordar estos problemas de salud mental. La intervención que se realiza desde la infancia puede ser determinante para el futuro de los niños y los adolescentes, ¿sí?, de nuestras sociedades. Y bueno, pues quiero terminar mi presentación con precisamente algo de lo que se comentó en la Cumbre de la Infancia en Nueva York en 1990, que creo que sigue totalmente vigente. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Bueno, pues les agradezco a todos los que nos acompañaron esta mañana y pues les cedo el micrófono al doctor Alan. Muchas gracias, doctor Roberto Cárdenas Arriola, director de Normatividad y Atención Clínica del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, quien le agradecemos su participación con este tema tan importante que son los servicios complementarios en el contexto escolar. Agradecemos esta participación en el Precongreso Nacional de Salud Mental y Educación Básica, Nuevos Desafíos 2021. Y a continuación, doctor, vamos a dar inicio a la siguiente ponencia, en el cual en unos minutos más vamos a tener al doctor Manuel Salazar Enríquez. Asimismo, reiteramos la asistencia. Bueno, todavía se pueden inscribir a lo que viene siendo el segundo Congreso Nacional de Salud Mental y Educación Básica, Nuevos Desafíos. Siguen las inscripciones abiertas, entonces la invitación sigue abierta. Pueden encontrar los links en las páginas del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango y reiterarles que el Congreso va a ser los días 7 y 8 de octubre a través de esta plataforma del Webex. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Roberto Cárdenas Arriola.